Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Sean bienvenidos a este programa de el misterio de fe. Y empezamos pues siempre con esta bendición: que el Señor bendiga sus hogares, sus trabajos, sus casas, así como Dios bendijo las casas de Abraham, Isaac y de Jacob, que del fruto del trabajo obtengan su sustento, para que en medio de himnos de alabanza sirvan a sus hermanos. Quede bendecidos sus hogares y todo lo que les pertenece, todas sus familias, para la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, y les saludamos en este día donde estamos aprendiendo lo que es la Lección Divina. Hoy por primera vez vamos a tener ya hecho lo que hemos estado haciendo durante pues casi ya no sé ni cuántos años, pero algún par de años hemos estado trabajando en este elemento de la Lección Divina, la preparación. Y rápidamente déjeme checar dónde lo puse, lo que es acá está, lo que es la Lección Divina. Y hemos visto estos pasos. Ahorita van a aparecer ahí en pantalla para ustedes estos pasos de la Lección Divina. Y ahí ustedes pueden ir compartiendo con nosotros. La definición que tenemos, que es la Lección Divina, ahí no aparece, pero es la lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Esa es la Lección Divina. ¿Cuáles son los pasos? Son 6 pasos. El primer paso es invocar al Espíritu Santo. ¿Qué es la invocación? Pues es la fe y apertura al Espíritu. Tengo que dejarme guiar por el Espíritu, y es a través de la fe. Segundo, hay que buscar la pureza de corazón. Siempre este elemento de la pureza de corazón nos va a ayudar mucho. Luego tenemos desprendimiento y docilidad. El desprendimiento y docilidad es desprenderme de todo aquello que me haga impuro, que no me haga agradable a los ojos de Dios. Luego, espíritu de oración, que ya dijimos lo que es la oración. Al final de cuentas es la búsqueda de la divina voluntad. Conversión continua y comunión con la iglesia. Son los 6 pasos que nos tardamos pues algo de tiempo en el estudio, en el aprendizaje. Ya fue algún par de años, un poquito más, de ir analizando cada uno de estos puntos, porque no solamente nos sirve para la Lección Divina, nos sirve para todo, absolutamente todo lo que nosotros hagamos y realicemos. Luego, segundo paso, que es el que ya vamos a empezar, Lección Divina, o sea, lectura del texto bíblico. ¿Qué tengo que contestar? Pregunta. En esta segundo paso, cuando leo, ¿qué dice el texto? O sea, no me estoy metiendo ahorita en reflexión, no me estoy metiendo ahorita en análisis, no me estoy metiendo en introspección, no, nada más leerlo y tratar de entender qué dice el texto. Y para esto, pues tengo que, letra A, quiere decir leer el texto varias veces, 2, 3, las veces que más se pueda, con calma, para poder profundizar. ¿Cuál es el siguiente paso? Ubicar el texto en el contexto. ¿Cómo lo hacemos? Primero ver qué se encuentra antes de nuestro texto, porque luego sacamos el texto del contexto y hacemos puro pretexto. Luego la letra C, qué se encuentra después de nuestro texto, y la letra D, utilización del aparato crítico. Por eso utilizamos la Nueva Biblia de Jerusalén, que son las notas al pie de página y todo lo que esto nos va a ir revelando. Tercer paso, meditación. ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? Es fundamental, porque al final de cuentas la palabra de Dios es personal, es para uno.
No es para que se le estés aventando al vecino, a tu marido, a tus hijos, a nadie. Es para que sea solamente en este sentido. ¿Y qué es meditar? Rumiar el texto, versículo, idea o personaje, que me diga o que me hable a mí. ¿Qué me está diciendo a mí en la circunstancia que estoy viviendo, que estoy pasando? O que tengo como casado, soltero, abandonado, enfermo, sano, niño, adolescente, joven, adulto, anciano, consagrado, laico, profesionista, etcétera. O sea, las condiciones en las que estás ahorita es la palabra de Dios que tú tienes que decir qué me dice a mí el texto. Cuarto paso, la oración. ¿Qué me hace decir el texto meditado? O sea, hay una respuesta. La oración es respuesta, más que no solamente es hablar, pero es una respuesta de lo que Dios me está pidiendo. Y pues, ¿qué me hace decir el texto? Yo puse unos ejemplos como me lleva a una alabanza, me lleva a una petición, me lleva a una intercesión, me lleva a una acción de gracias, a un compromiso, una sanación interior, un perdón, conversión, etcétera. ¿A qué me lleva el texto? ¿Sí? Y a esto obviamente pues hay un cambio, hay una conversión. Quinto, contemplación, ¿sí? Y me lleva a descubrir el proyecto de Dios en mi vida. O sea, no soy yo el centro del universo, no, ay, es que todo, no. O sea, yo formo parte de algo más grande, siempre. El problema de los problemas es que los hacemos nosotros así como, soy el centro, y nos ponemos como el centro, y al final de cuentas eso es soberbia. O sea, yo formo parte de algo más grande, que es la salvación de las almas. Como en un equipo está el water boy, el que va por el agua, está el masajista, está el entrenador, está la estrella del equipo, todos forman parte de él. Y obviamente como que nos gusta ser el centro de atención. Pero cuando estoy en una contemplación real, aprendo a descubrir el plan de Dios, por ejemplo, en la palabra, el plan de salvación. Y ahora, mi vida, ¿cómo encaja en este plan? No cómo el plan de Dios va a encajar en mi vida. O sea, no es, Dios se tiene que adaptar a lo que yo estoy viviendo. Dios tiene que responder a lo que yo estoy viviendo. O más bien, yo, desde lo que estoy viviendo, ¿cómo le voy a servir a Dios? ¿Cómo voy a formar parte de este plan? Y eso es contemplar, que tiene que ver también cuando estamos en adoración y contemplamos la grandeza de Dios, lo contemplamos en la naturaleza, lo contemplamos con un niño recién nacido y nos da ternura, lo contemplamos al descubrir, no sé, cómo funciona el cuerpo, pero quitamos la contemplación dentro de el contexto de Dios y ya más bien contemplación parece enajenación. ¿Por qué? Porque nos perdemos el todo. Todo forma parte de Dios, todo forma parte del plan de Dios. Y por último, el compromiso. ¿Cómo voy a trabajar la misión que Dios me ha encomendado desde la realidad descubierta en su palabra? Cuando a mí me toca, ya Beto, gracias, cuando a mí me toca pues predicar, siempre procuro que pues nos lleve a un compromiso, que nos lleve a una responsabilidad, ¿no? Porque si no entendemos esta responsabilidad, pues vamos a terminar en una confusión. Muy bien, ¿me prestas el misal, Beto, por favor? Vamos ahora a entrar en materia, en algo muy sencillo. Vamos a gracias, a leer, no de aquí, nada más quiero ver la cita bíblica desde su Biblia. Vamos a ver el texto que nos presenta hoy la liturgia. Y nos presenta este texto de este martes de Lucas 6, 12 al 19. Entonces, vámonos rápidamente a buscar en nuestra Biblia Lucas 6, 12 al 19. 6, 12 al 19. Ya si tienen su Biblia en la mano, vamos a poder ir leyendo juntos. Déjenme recordarles algo. La Biblia de Jerusalén es una Biblia que tiene una connotación un poquito más, entre comillas, de análisis, de estudio.
Las Biblias latinoamericanas son bonitas y las demás son bonitas. A mí en lo personal yo trabajo con esta porque nos va a ayudar a entender mejor el texto. Las otras ya están traducidas de una manera como que todo el mundo le entienda. Y a veces es la interpretación que se da un poquito a la hora de traducir. Lucas 6, 12 al 19. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Para los que tienen la Biblia de Jerusalén, que veo que... no se preocupe. Tiene perícopa. ¿Qué es una perícopa? La perícopa es un título que pone el traductor en una serie de versículos para que podamos entender a qué se refiere. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos dos perícopas. La primera, antes del versículo 12, dice elección de los 12. Y luego, en el versículo 17 arriba, dice la muchedumbre sigue a Jesús. Entonces, aquí la idea es ver cómo una perícopa nos puede dar el contexto ya de un grupo de versículos. Esto no es de la Biblia, lo hacen los traductores, pero es una manera más pedagógica para poder ubicarnos. Voy a leer los versículos 2 veces y luego vamos a entrar en materia. Dice, por aquellos días se fue él al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. A Simón, a quien puso el nombre de Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y a Juan, a Felipe y a Bartolomé, a Mateo y a Tomás, a Santiago de Alfeo, Simón llamado Zelota, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que fue el traidor. La siguiente perícopa. Bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano. Había un gran número de discípulos suyos y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que había venido para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Primera lectura, ya nos ubicamos. Voy a volverlo a leer. Déjenme checar si estamos... no creo tenerla aquí. Ok. Bueno, no, lo checo después. Ok, voy a volverlo a leer. Dice, por aquellos días se fue él al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles, a Simón, a quien puso el nombre de Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y a Juan, a Felipe y a Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón llamado Zelota, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano. Había un gran número de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Si nos damos otra vez a nuestro esquema, ahí lo van a ver ustedes en pantalla, nuestro esquema es lectura del texto, leerlo varias veces, ya lo leímos 2 veces. ¿Qué sigue? Ubicar el texto en el contexto. ¿Qué significa? Leer antes y leer después, para ver de dónde sale o por qué está ahí o qué sucedió. Cuando es en la liturgia dice en aquellos tiempos o en aquel tiempo, pero no nos dice porque lo están sacando, dice por aquellos días, ¿sí? Y luego en otra dice, en otras presentaciones del Evangelio en la liturgia dice en aquel tiempo, ¿sí? No viene así en la Biblia, pero es para ubicarnos en la liturgia. ¿Por qué? Porque no estamos leyendo el texto anterior, así como que sacado de ahí para que podamos entender. Ok,
¿qué se encuentra antes de nuestro texto? Si estamos en el versículo 12, podríamos leer del 1 al 11, ¿sí? Pero vamos a leerlo mejor del 6 para no irnos hasta atrás. Del 6 al 11. Y tiene otra perícopa. Dice, curación del hombre de la mano seca. ¿Sí? Dice así, otro sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Estaban al acecho los escribas y fariseos por si curaba en sábado para encontrar de qué acusarle. Pero él, conociendo sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y se puso allí. Entonces Jesús les dijo, yo os pregunto, si en sábado es lícito hacer el bien en vez de hacer el mal, salvar una vida en vez de destruirla. Y mirando a todos le dijo, extiende tu mano. Él lo hizo y se quedó establecida y restablecida su mano. Ellos se ofuscaron y deliberaban entre sí qué harían a Jesús. Y aquí viene, o sea, nos ayuda a ubicar que hay un cambio de lugar y hay un cambio de tiempo. ¿Sí? Porque dice, por aquellos días, ya no está en el mismo lugar que estaba anteriormente, ni está con las mismas personas. Cambió, entonces ya no se ubica. A veces es en el mismo contexto, en el mismo lugar, lo que se encuentra anterior. Ok, ya nos ubicamos que no hay una continuidad de tiempo ni de espacio, ni de personajes. Porque nuestro texto dice al inicio, por aquellos días se fue él al monte a orar. O sea, ya es un lugar completamente diferente. Y luego pasó la noche en oración, se hizo de día y llamó a sus discípulos. Y de ahí llamó a los apóstoles. Entonces, hay un cambio, ¿sí o no? Ahora vamos a ver lo que se encuentra después. Dice el versículo 20, tiene otra perícopa, que dice, discurso inaugural de las bienaventuranzas. Entonces, vamos a leer los últimos versículos de nuestro texto. ¿Qué les parece? Vamos a leer desde el 17 nuestro texto que estamos estudiando. Dice, bajó con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los apóstoles. Versículo 17. ¿Sí? Bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano. Había un gran número de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Hasta ahí es nuestro texto. ¿Qué sigue? Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados los pobres porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen y os injurien y os prescriban vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo. Pues de ese modo trataban sus padres a los profetas. Aquí sí hay continuidad. ¿Sí? Bajó con sus discípulos, especialmente ya con los apóstoles. Y después de bajar y de estar haciendo la sanación de los enfermos, ¿qué sucedió? Elevó los ojos al cielo, hizo esta expresión para hablarle a los discípulos, ¿sí? Y alzando los ojos, no al cielo, y alzando los ojos hacia sus discípulos, les habla del discurso de las bienaventuranzas, ¿sí? De las bienaventuranzas. Entonces, antes se encuentra la curación de un hombre de la mano seca. No hay continuidad, no hay nada. Jesús sube solo a orar y después escoge de entre todos sus discípulos a los 12 apóstoles. Entonces aquí ya estamos entendiendo algo. Hay discípulos y hay apóstoles. Baja con ellos y se encuentra con mucha gente y los empieza a sanar. Después de hacer eso, se dirige a los discípulos, o sea, a todos los que lo están siguiendo, y les habla de cómo tenemos que vivir, cómo en esas bienaventuranzas. Entonces ya ubicamos el texto en el contexto. ¿Se dan cuenta? Ahora,
¿qué sigue después de todo esto? Vámonos a lo que es la letra D. Si aparece ahí en pantalla. Vamos ahora a utilizar lo que es el aparato crítico. ¿Qué es el aparato crítico? Las notas al pie de página de la Biblia de Jerusalén. Aquí tienen, pero no son igual. Las notas al pie de página. Ya, Beto, gracias. Estas notas al pie de página nos van a ayudar a ubicar el texto en el contexto. Porque esto obviamente es para descubrir qué es lo que tenemos que ir haciendo, qué es lo que tenemos que ir viviendo en ese contexto, ¿no? A veces no es fácil, sobre todo porque cuando las personas no están en esa conciencia, pues terminan a veces confundiendo la palabra, que es lo que van a hacer los protestantes. Los protestantes siempre, desgraciadamente, lo que hacen es pues manejar los textos a su conveniencia y hacen y dicen las cosas como quieren y cuando quieren. Y esto, pues obviamente, no es lo que nosotros queremos. Tenemos una forma de poder realizar esto y hacerlo cada vez mejor. Déjenme ver si tengo aquí de Mateo, Lucas, Antiguo Nuevo Testamento, Evangelios, Lucas. Déjenme checar, a ver aquí en mi... ok. Aquí creo que ya tengo, esto nos va a ayudar un poquito. Sí están, perfecto. Ok. Vamos a ver entonces el aparato crítico. El aparato crítico es las notas al pie de página y las citas bíblicas que se encuentran a los márgenes, que nos van a ayudar a ubicarnos. A veces un mismo tema es presentado por otro libro igual o de manera diferente. Y esto es lo que vamos a ver. Entonces, en la perícopa de nuestra Biblia de Jerusalén, Elección de los 12, tiene dos citas bíblicas al margen. Tiene Mateo 10, del 1 al 4, y Marcos 3, del 13 al 19. Los que tienen su Biblia de Jerusalén se van a dar cuenta cómo citan estos dos pasajes. Tiene dos rayas paralelas. Antes de las citas está una raya y luego otra raya paralela. Y luego la cita Mateo 10 del 1 al 4. Y luego también una raya paralela y otra raya paralela, Marcos 3, 13 al 19. ¿Qué significan esas rayas paralelas? Significa que estos textos son paralelos, parecidos, son del mismo tema. Entonces, por eso, ya cuando tú ves estas rayas, dices, este mismo tema que estoy viendo en mi libro, en mi texto, lo puedo encontrar en otro libro. Por eso es interesante. Vamos a ver, bueno, aquí les recomiendo pongan el separador en nuestro texto de estudio, porque nos vamos a estar moviendo de citas bíblicas y no perdernos, porque ¿dónde me quedé? Entonces, pongan su separador ahí. Pues vamos a ver el primero, la elección de los 12, Mateo 10 del 1 al 4. Y buscamos el libro de Mateo, capítulo 10, del 1 al 4. Mateo 10, del 1 al 4. Rápidamente, no se preocupen ahí, con calmita. ¿Sale? Mateo 10, del 1 al 4. Y aquí también nos vamos a hacer especialistas en estar buscando citas bíblicas. Para que no se me pierdan mucho, la Biblia de Jerusalén también tiene en la parte, no sé las demás Biblias, en la parte de arriba un número que nos va indicando el capítulo y de dónde a dónde aparece el capítulo.
en la página. Ok, vámonos rápidamente, Mateo 10 del 1 al 4. Tiene una perícopa que dice misión de los 12. ¿Sí? Y dice, y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, su hermano Andrés, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo, Judas el Iscariote, que lo entregó. Hasta ahí. O sea, si se dan cuenta, es lo mismo, pero visto desde los ojos de Mateo. Sí, yo lo veo ahora con mis hermanos. Cuando compartimos sobre una anécdota de la infancia, contamos historias diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno la percibió de manera diferente. ¿Sí o no? No es que mi papá, no es que mi papá es, no es que mi mamá, no es que... Y dices, espérate, ¿estábamos viviendo en la misma casa? ¿Por qué? Porque cada uno. Entonces, recuerden que la Biblia no es un libro de historia, ni es un libro de biografía. La Biblia es un libro para salvarte. Entonces, ahí a veces la gente, es que se contradice la Biblia. Aquí en este texto que veíamos de Lucas, pues dice que estaba en oración y ahí no dice que les dio poder, que les dio autoridad, nada más los llamó. Y aquí dice que sí, bueno, pues, y luego hay que ver, Lucas no estuvo presente, pero Lucas fue el único que hizo una investigación, él era científico, él era médico, y entrevistó a todos, lo dice al inicio de su evangelio, y se le está escribiendo a Teófilo, me he puesto a la tarea de investigar los acontecimientos que sucedieron al inicio, ¿sí? Y se dice que Lucas hasta entrevistó a la Virgen María, investigó. Por eso Lucas es el único evangelista que nos habla de la infancia de Jesús. ¿Ok? Esto nos ubica más o menos. Ahora, ¿cuál es el otro texto que nos refiere? Marcos 3, 13 al 19. Rápidamente buscamos, está adelantito de Mateo, Marcos 3, 13 al 19. Marcos 3, 13 al 19. Marcos 3, 13 al 19. Ya cuando traigan su Biblia de Jerusalén les puedo dar mejor el número de página, es más rápido. Sí. Ok, Marcos 3, 13 al 19. También tiene una perícopa. ¿Cuál es la perícopa? Institución de los 12. Si se dan cuenta, habla sobre lo mismo, cómo va a ser llamado los 12. ¿Qué es lo que dice? Subió al monte, Marcos 3, 13. Es Evangelista San Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 19. Ok, ya. 3, 13 al 19 dice, subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron junto a él, instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, con poder de expulsar los demonios. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que le entregó. Se fijan, 3 narraciones con contextos parecidos, no exactos, pero aquí dice que subió al monte y llamó. En el que estamos viendo que estaba en el monte, estuvo en oración toda la noche y bajó y después escogió a sus apóstoles. Y en el otro nada más dice que llamó a los apóstoles. ¿Sí? Entonces, nos ubica a entender mejor el texto. ¿Qué es lo que estamos ahorita? Recuérdense, nuestro paso es ahorita, ¿qué dice el texto? Ahorita no nos estamos metiendo
qué me dice a mí, qué me hace reflexionar. Nada. Tratar de entender qué dice el texto. ¿Ok? Regresamos a nuestro texto de estudio. Y para los que regresemos a Lucas. Lucas. Por eso pónganle un separador. Ok. Y ahora vamos a ver el versículo 12. Dice, por aquellos días se fue él al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. No tienen ustedes esto, pero se los voy a decir. Al margen tiene una cita bíblica que dice 3:21. 3:21. Cuando encuentren citas bíblicas a los márgenes y que no tengan letras que indican a qué libro es, se está refiriendo que es el mismo libro. En este caso es Lucas. Entonces, y tiene un signo de más. Esto lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. El signo de más significa que la nota, que el versículo que estamos buscando tiene una nota al pie de página que nos va a ayudar a entender. ¿Ok? Entonces, váyanse hacia atrás de este mismo capítulo, de este mismo libro, y busquen el capítulo 3, el versículo 21. Nada más unas hojitas para atrás, una o dos hojitas para atrás. (3:21). 3:21. ¿Ok? Yo les voy a leer otra vez el versículo que estamos ahorita analizando, que es el 12. Se los leo. Dice, por aquellos días se fue él al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. ¿De qué está hablando nuestro versículo? De la oración. Y la nota al pie, la nota al margen, o la cita bíblica al margen, nos manda a Lucas 3:21. Entonces, voy a leerles Lucas 3:21. Todo el pueblo se estaba bautizando. Jesús, ya bautizado, se hallaba en oración. ¿Se hallaba en qué? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la oración. Y la nota al pie de página nos refiere un texto hacia abajo, que no la tienen ustedes, los que no tienen su Biblia. Pero yo les voy a leer lo que dice este texto. Es una referencia de los traductores de la Biblia para que podamos entender. O sea, los que tradujeron la Biblia de Jerusalén, como que son un poquito más científicos. Las Biblias otras son más pastoralistas, o sea, más para que entienda la gente. La idea es que ustedes puedan ir aprendiendo de lo que significan las palabras o las acciones. Les voy a leer lo que refiere sobre la oración. Dice, la oración de Jesús es un tema predilecto de Lucas. Nada más. Entonces, Lucas resalta mucho la vida de oración de Jesús. Ya es un dato que nos ayuda. Entonces estamos entendiendo lo que dice el texto. Lucas, según la referencia al nota de pie de página, dice, la oración de Jesús es un tema predilecto de Lucas. Y nos manda muchísimas citas bíblicas. Si quieren anotarlas para que después ustedes las vean, por ejemplo, Lucas 5:16, Lucas 6:12, Lucas 9:18, ponen un punto y seguido, 28 y luego un guión, 29. Lucas 11:1. Lucas 22:41. Son puras citas donde Lucas hace referencia a la vida de oración de Jesús. ¿Quieren? Vemos unas. ¿Sale? Vamos a ver unas. Por ejemplo, la primera, Lucas 5. Pongan otro separador aquí, en esta nota al pie de página que estamos, para que no nos perdamos. Vamos a ver Lucas 5:16. 16. Lucas 5:16.
¿Listos? Ok. ¿Qué es lo que dice? Pero él se retiraba a los lugares solitarios, donde oraba. Pero él se retiraba a los lugares solitarios, donde oraba. O sea, ya pudiéramos meternos ahorita nosotros, ¿qué tanto yo me retiro a orar? A veces estoy lavando y estoy orando. Está bien, pero ¿cuándo te dedicas específicamente a retirarte para la oración? Y con esta vida que llevamos, hombre, no nos damos tiempo para eso. ¿Cuándo vamos al doctor? ¿Cuándo vamos a empezar a, ya que estoy enfermo, entonces tiene que hacer ejercicio? Voy a empezar a hacer ejercicio. Voy a empezar a comer más verduras. O sea, tengo que cuidar el alma, y el alma no se alimenta sino horas. Pero bueno, vámonos a otra cita bíblica del que les dije. Lucas 6:12. Ahí mismo, más adelante. Bueno, es nuestro texto que ya estábamos viendo. Sí, bueno, otra cita bíblica que sería Lucas 9:18. 9:18. Lucas 9:18. Lucas 9:18. ¿Listos? ¿Qué es lo que nos refiere esta cita bíblica de Lucas 9:18? Si ya la tienen ahí a la mano, nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante. Dice, estando una vez orando a solas, otra vez oración. Entonces, Lucas constantemente hace referencia a Jesús en oración. Jesús en oración. Ok, ya no vamos a ver las demás citas, si no, no vamos a avanzar. Ok, regresemos a nuestro texto de Lucas 6, 12 al 19. Ya estamos analizando nuestro texto. Luego dice, vamos al 12, por aquellos días se fue él al monte a orar, ya entendimos, y se pasó la noche en la oración de Dios. Versículo 13. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. Para los que tienen la Biblia de Jerusalén, hay en este versículo, en la palabra apóstol, un asterisco. Es como un punto despintado, para que me entiendan, despeinado, así. Es un punto despeinado, es un asterisco. Cada asterisco que aparezca en la Biblia de Jerusalén nos está haciendo referencia que en la parte de abajo hay una nota aclaratoria sobre este texto. ¿Sí me explico? ¿Ok? Entonces, aquí tengo la nota al pie de página para que ustedes la puedan leer. A ver, mi querido Beto, la ponemos ahí. Ahorita la ponemos en grande. ¿Sí? Fíjense lo que dice. La nota es, el versículo es 6:13. Dice, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. Entonces, ¿quiénes estaban alrededor de Jesús? Los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los discípulos son los que siguen al maestro. ¿Sí? ¿Ok? Normalmente el discípulo, y esto lo vienen desde los griegos, escogen al maestro y lo van siguiendo y a veces se van a vivir con él. Esto era lo que se estaba dando. Había rabís, maestros en el tiempo de Jesús, que los discípulos hacían lo mismo, buscaban. Pero Jesús, de entre todos los discípulos, escogió él. A diferencia de que los discípulos escogen al maestro, Jesús escogió a 12, que les llamó apóstol. ¿Qué significa apóstol? Y ahí está la nota al pie de página. Si se alcanza a ver. Déjenme lo pongo un poquito más grande. Ahí está. Dice, apóstol significa enviado.
Conocido ya en el mundo griego y en el mundo judío, este término ha llegado a designar en el cristianismo a los misioneros enviados, y nos manda a ver Hechos 22-21, como testigos de Cristo. Entonces, ¿qué son los apóstoles? Son enviados como testigos de Cristo, de su vida, de su muerte y de su resurrección, que es la nota al pie de página. O sea, se dan cuenta, por eso a mí me gusta utilizar la Biblia de Jerusalén. Algunas veces las notas al pie de página son muy confusas, porque son muy técnicas, son muy así como que elaboradas. A mí en lo personal me gusta, y cuando son muy científicas que ni yo entiendo, pues no le hago caso, pues ya le sigo, le doy la vuelta. Pero hay otras que son muy ilustrativas. Por eso dice, vamos al texto, digo a la nota al pie de página, apóstol significa enviado. Ahí pueden leerlo. Conocido ya en el mundo griego y en el mundo judío. Este término ha llegado a designar en el cristianismo a los misioneros enviados. O sea, ahora, ¿cómo se les dice a los misioneros enviados? Pues también como apóstoles, ¿no? Pero son enviados. Por ejemplo, el domingo pasado iniciamos la catequesis y yo hice la misa de envío. O sea, presenté a los catequistas a la comunidad y estos son los catequistas y los envío a dar catequesis a los niños. ¿Sí? Es el enviado. Y luego nos manda a Hechos 22-21. No nos vamos a meter ahorita porque sería meternos en muchas citas y no quiero atarantarlos. Dice, entonces son enviados como testigos de Cristo, de su vida, de su muerte y de su resurrección. ¿Sabían ustedes que también ustedes son apóstoles? ¿Por qué? Porque el día de su confirmación recibieron el envío y la misión. Cuando el obispo les da la plenitud del Espíritu Santo para ser apóstoles. ¿En dónde? En mi casa, en mi trabajo, con las personas que me dañan, que me caen gordas, que me lastiman. Yo tengo que ser enviado. ¿De qué? De Cristo, testigo de Cristo, de su vida, de su muerte y de su resurrección. Dice, ante todo a los 12. Este término queda reservado para ellos en los hechos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, va a haber referencia frecuente a los apóstoles. En los primeros siglos, en los primeros años o siglos de la iglesia, cuando se llamaba apóstol, solamente se refería a los 12. Ya después se utilizó para cualquier que era enviado. Hasta hay unos misioneros apóstoles de la palabra, o servidores, hay unos que son servidores y otros apóstoles. Ok, regresemos a nuestra cita bíblica, nuestra cita al nota al pie de página. Dice, ante todos los 12, aquí estoy, aquí se los marco donde voy, ante todo a los 12, este término queda reservado para ellos en los hechos, pero también a un círculo más amplio de discípulos. O sea, aquí ya también se va a ampliar, ya no solamente a los 12, sino un círculo más amplio. Y nos manda a Romanos 1:1, que figuran en primer lugar en las listas de carismas. Pudiera ser solo la primitiva comunidad, hubiera dado el nombre de apóstol a los misioneros, pero sigue siendo verdad que Jesús mismo envió a sus discípulos en misión, primero a los pueblos de Galilea y después de su resurrección al mundo entero. Y aquí termina la nota al pie de página. Entonces, regresamos a nuestro texto que estamos aprendiendo juntos. Si se dan cuenta, ya se nos acabó el tiempo. Y apenas vamos con 2 versículos. Y, o sea, esto es para que se haga todo un estudio. Pero ya con estos 2 versículos aprendimos mucho. Y pudimos entender estos 2 versículos. Por aquellos días se fue él al monte a orar. Ya entendimos el papel que tiene Jesús, la oración, el papel que tiene la oración en la vida de Jesús. Y Lucas lo enfatiza más. ¿Sí? Y cómo se pasó la noche en oración. Luego, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos.
o sea, todos los que lo siguieron, decidieron seguirlo, y de esos escogió a 12, que les llamó apóstoles, testigos, son enviados para ser testigos. Con esto, aquí le vamos a dejar. Ahora imagínense, y hacerlo con todas las citas, todos los versículos, pues es toda una aventura, te vas metiendo y te vas metiendo. Espero que les haya gustado y que esto es nada más así, pues no tengo mucho tiempo, es nada más 1 hora, pero nos ilumina, nos ilustra muchísimo lo que podemos ir aprendiendo juntos. No alcanzo a leer ¿cómo se llama? Los comentarios, gracias, que están aquí acompañándonos. En la siguiente hora no voy a hacer lo mismo porque si no, no se va a confundir, pero a ver si luego puedo juntar que sean 2 horas, aunque sea 1 hora sin radio y otra hora con radio, y podemos hacer la continuación. Yo creo que no hay problema, ¿no? Para poder. Lo que pasa es que los de la radio pues no van a entender a qué estamos haciendo. Bueno, que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Bueno, nada más yo les voy a dejar aquí esa idea, porque nada más vimos ahorita lo que fue la lectura. Ustedes hagan en su casa, mediten, que me dice a mí lo que aprendimos un poquito de la oración y lo que implica ser apóstol. Esa sería la meditación. La oración, ¿qué me hace ahora a mí decir? ¿Qué tengo que hacer yo desde esta realidad? ¿Cómo la contemplación, desde lo que estoy viviendo, puedo ser apóstol? ¿Y cómo tengo que trabajar en mi oración? Y el 6º paso, ¿a qué me comprometo? La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación recordando que Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.